Siempre les agradezco estar presentes y vamos a ir iniciando. Buenos días, Miss Amparito, ¿cómo está? Buenos días, misita. Buenos días, jovencitos. Bien, gracias, Miss. Aquí, mire, conectándome. Le voy a robar 2 minutitos, misita. Claro que sí, Miss, para ustedes el tiempo. Ahorita se conectaron otros jovencitos, ¿verdad? Porque estaba bien, ya los había visto en la mañana, le cuento, pero estoy viendo que seguimos con los mismos. No le voy a robar mucho tiempo, Miss. Solo para los que no se habían conectado, solo recordarles que tienen del día de hoy al día lunes a las 2 de la tarde para entregar todas las tareas que tienen pendientes, por favor. Me urge que las entreguen a la brevedad posible. Ya les había dicho en el periodo anterior. Entonces, por favor, a los que no les había dicho, por favor, necesito que se pongan al día. Michelle no había entrado. Les di una información, ¿verdad? De que hay varios de ustedes que en la cuarta unidad van mal en su zona y el día de hoy pues, se publica la tercera unidad para que ustedes puedan ver cómo van, por favor. Solamente mi cita, Dios le bendiga. Muy bien, gracias, Miss Amparito. Entonces, bueno, ustedes ya tienen conocimiento, ¿verdad? Que tienen que entregar sus tareas. Escríbanos a los correos, se los he dicho en cada clase, si tienen algún inconveniente. Con la subida de videos, pues ustedes han ido aprendiendo y hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Las formas de poder enviar, porque hay documentos que pesan mucho. En los correos Gmail regularmente sí nos aparece cuando es un documento de más de 25 megas, la opción de enviarlo por Google Drive. El mismo correo le da a uno la opción y le indica que lo va a enviar como un archivo de Google Drive. Entonces la persona que recibe el correo o el video solo tiene que darle la autorización, ¿verdad? Que la persona lo pueda abrir y ya no hay ningún inconveniente. Otra opción es copiar su link del video y enviarlo por correo o en un documento Word, que cualquiera de las dos formas es bastante simple, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de que pueden enviar videos. Sabemos que aunque sean pequeñitos, sí pesan bastante, ¿verdad? Pero sí, esas son las formas de poderlos enviar. Entonces, si alguno ha tenido inconveniente, nos han preguntado, ¿verdad? En estas tareas que han sido unificadas con Samara y con Kimberly, y pues eso les hemos respondido, aunque yo creo que ustedes mismos han logrado encontrar las formas de envío, ¿verdad? Entonces no se preocupen, y igual, ¿verdad? Cualquier inconveniente. Les he mencionado también que la plataforma a veces se satura y puede hacer que ustedes sí lo subieron o ustedes creen que lo subieron, están seguros que lo subieron y luego cuando revisan no. Entonces verifiquen, ¿verdad? Tal vez hay tareas, otra vez lo recuerdo porque sí pasa, que como son unificadas solo la mandan a una maestra y las otras dos que no lo recibimos no les ponemos nota porque no lo tenemos, pero pueden consultar, ¿verdad? Si ya las recibimos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar. Voy a compartir pantalla para hablarles del tema que preparé para este día. Siempre les agradezco ahí sus opiniones. Estamos siempre aprendiendo. Recuerden que hemos hablado de forma, de figura, también hemos hablado de fondo y vamos a ver el día de hoy sobre composición modular. Y les voy a compartir ahí la pantalla. Ustedes me dicen si estamos bien, si me escuchan bien y si pueden ver la pantalla. Gracias, Debbie. Sí, Me Miss, ayudan. sí se puede ver. Gracias, Adrián. Entonces, vamos a compartir ahí. Bueno, vamos a hablar de composición modular 3D. Y si ustedes ven la imagen que les puse ahí de fondo, es un ejemplo de las composiciones que ustedes trabajaron
en la primera unidad, ¿verdad? De lo que aprendimos a ver que se puede hacer en papel y que nos da esa sensación de 3D. Y vamos a empezar diciendo que pues las composiciones modulares, ¿verdad? Son las obras trabajadas en volumen en el espacio real y tienen 3 dimensiones, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad? Que el 3D es esto, alto, largo y ancho, que podemos observar de diferentes puntos nuestra figura y nos da esa, podemos observar bien el volumen. Y qué es un módulo en el diseño. Hay que empezar desde esa primera parte, ¿verdad? Identificar qué es un módulo. Pues es un elemento adoptado como unidad de medida para determinar las proporciones entre las diferentes partes de una composición y que se repite sistemáticamente en el espacio. Hay formas más pequeñas y que son repetitivas. Algunas tienen variaciones, otras pueden que no tengan variaciones para producir una forma mayor y estos son específicamente los módulos. Los módulos también son formas idénticas o similares, aparecen más de una vez en el diseño, pero aparte un módulo puede estar compuesto de elementos más pequeños que se denominan submódulos. Por ejemplo, este es un dibujo en plano, pero que también nos da la sensación de tridimensionalidad. Hemos mencionado que también lo podemos hacer un dibujo en plano, volverlo tridimensional, ¿verdad? Entonces, con los colores, al jugar con los colores y las formas, podríamos identificar acá como unos cajoncitos o cuartos, si quisiéramos verlo de alguna forma. Recuerden que nuestra creatividad es bastante grande, bastante amplia. Y si pudiéramos imaginar que son cuartos, este centro podría ser el suelo del cuarto y sus 4 paredes que lo rodean. Entonces, si lo viéramos de esta forma, podríamos ubicar esto como un módulo, ¿verdad? Y también hay unidades mayores dentro de un diseño que se les denomina supermódulos. Los módulos pueden ser utilizados en repetición exacta o en gradación. Aquí ya entran otros principios de los que hemos visto. Se recuerda que hablamos de repetición, de gradación, de textura, pues todo esto se vuelve a aplicar a la hora de trabajar módulos, submódulos o supermódulos. Pero vamos a ver de qué otras formas también el diseño 3D se aplica en otras áreas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos en el arte. Ustedes trabajaron una forma, el origami 3D tiene muchas variaciones. Vamos a ver más adelante otros ejemplos. Pero como una obra artística, nosotros podemos utilizar el 3D de diferentes materiales, no solamente de papel, y hacer una obra y ponerla como un adorno, ¿verdad? Estos son otros ejemplos. Este ejemplo es un cuadro, está solo dibujado. Y estos son cubos y podemos utilizar cualquier figura geométrica que nosotros querramos para hacerla en volumen. Esta fotografía de arriba está elaborada con pentágonos, ¿verdad? Pero están también en volumen. Y esos son ya poliedros, ¿verdad? Que también lo vamos a ver un poquito
más detenidamente más adelante. También los módulos se utilizan en la arquitectura. Estos son dos ejemplos. Si pueden observar, son cubos, ¿verdad? Y siempre la geometría aplicada, pero en la arquitectura. Y encontramos ahora muchas construcciones que utilizan las figuras geométricas de base. Algunas hasta imitan siempre la naturaleza. Recordemos que hemos hablado que todos estos principios los encontramos primeramente en la naturaleza. Y pues la arquitectura no escapa a esto. Hay algunos módulos y lugares que utilizan de base en las rejillas o los hexágonos de los panales de abejas, y también los aplican de esa forma y es bastante llamativo. Este es otro ejemplo que está digitalizado, pero también utilizan una forma de módulos individuales que ya al unirlos, ¿verdad? Ya hacen un grupo. Estas son como los bungalows, ¿verdad? Que se construyen en diferentes lugares, tienen alguna estructura específica, regularmente, como les digo, utilizando figuras geométricas de base. Entonces aquí estamos viendo también aplicado la composición modular 3D. ¿En qué otra cosa vemos los ejemplos? En decoración. Si ustedes observan estas imágenes, es bastante minimalista porque es bastante simple cada diseño, pero no dejan de ser funcionales. Tienen una función en la base de la mesa de centro o una mesa de esquina, una repisa, pero tiene forma geométrica, diferentes divisiones. Es algo bastante atractivo a la vista, bastante interesante, ¿verdad? Cómo podemos aplicar todos los módulos, ¿verdad? No solamente en algo pequeño. Este es otro ejemplo, es una base para un centro de mesa. Aquí lo están utilizando como frutero. Pues la foto está vista desde arriba, ¿verdad? Y esta es la mesa. Pero pueden observar ustedes que ese centro está hecho con figuras geométricas de base, ¿verdad? Y está en volumen. También hay ejemplos en diseño industrial y quiero que observen esas gradas y esta escalera, que también es una forma bastante extraña, pero está aplicado todos estos principios, ¿verdad? En los poliedros, ya entrando a este tema que les mencionaba, ustedes saben, son las figuras geométricas ya en volumen, ¿verdad? Entonces el triángulo, que sería la base de un tetraedro, el cubo o hexaedro, el octaedro, dodecaedro, por la cantidad de figuras que tiene, icosaedro. Entonces podemos formar diferentes figuras en volumen con algún propósito definido, alguna figura que queramos elaborar. Podemos utilizar cualquiera de estas bases. Y esto es lo que se utiliza bastante en matemáticas. No sé si a alguno de ustedes le tocó en las clases y en años anteriores elaborar todos los poliedros en cartulina o en papel grueso. Sí, ¿verdad? Es de tener bastante paciencia, ¿verdad? Para pegar cada figurita y que nos quede exacto. Eso es bastante de tener el cuidado de que nos quede bien para que la figura quede perfecta.
Bueno, los poliedros, como les decía, son formas geométricas 3D, cuyas caras son polígonos regulares. Y los elementos principales, sus caras, que son polígonos, sus aristas, que son los lados del polígono, sus vértices, que son los puntos del poliedro en los que se reúnen 3 o más aristas. Y vamos a ver, aquí están digitalizados. Esta es una figura elaborada en 3D, pero tiene diferentes formas y diferentes colores. Adicional, están colocando diferente color a las piezas de papel. También se pueden hacer utilizando como base palillos. Este está hecho de palillos precisamente. Y se pueden hacer diferentes formas, como los animales geométricos y dibujos geométricos que estuvimos viendo en la otra clase, ¿verdad? Y que ustedes ya han estado trabajando esa tarea. Aquí los tenemos de manera extendida, ¿verdad? Como se tendrían que dibujar en plano con sus pestañas, ¿verdad? Este tipo de trabajo tiene que tener sus pestañas para poder pegar un lado con otro, ¿verdad? Si no, sería muy complicado pegar cada lado. Aquí hay ejemplos de módulos, también trabajados con diferente forma, diferente color. Y les quería poner estos ejemplos para que puedan observar la base, cómo es en plan, los cortes que se le tendrían que hacer. Y aquí nos indica que para hacer esta figura se necesitan 20 triángulos equiláteros. Ustedes saben que el equilátero es el que tiene los 3 lados iguales. Y haciéndole esos 3 cortes, sirve para poderlos entrelazar uno con otro. Y nos queda de resultado pues esta figura. Ustedes pueden utilizar cualquier base, como vamos a ver el siguiente. También en este otro ejemplo son cuadrados. Pueden observar también la indicación de dónde van los cortes y cómo van. Y aquí nos indica que son 30 los cuadrados que se necesitan para hacer esta figura. Las figuras al final van formando una esfera, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que utilicemos, así es la forma que nos va a ir quedando. Para este otro, que son los pentágonos de base, ¿verdad? Se necesitan 12. También, ¿verdad? Podemos jugar con color, podemos jugar con texturas de papel. Para este otro, estos son, por ser 6 lados, hexágonos, ¿verdad? Y el resultado final, pues, varía dependiendo de la figura que estemos utilizando. Aquí se necesitan 20 también para hacer esta figura final. Y este es otro ejemplo solo en plano, ¿verdad? Para que observen cómo se van haciendo las bases, ¿verdad? Los módulos en este caso, porque estamos hablando de estas estructuras modulares, por eso se llaman estructuras modulares, ¿verdad? Porque la base es un módulo y la repetición de módulos pues es la que nos va a dar el resultado final. También
deben de tomar en cuenta que podemos hacer variaciones al utilizar diferentes tamaños. Ahí es donde logramos aplicar otros principios que les mencionaba, como la gradación, radiación, repetición, todos esos principios, ¿verdad? Que podemos integrar en nuestras figuras finales. También se pueden elaborar figuritas con este tipo de módulos, ¿verdad? Y este pues es un cubo, ¿verdad? Solo para referencia de ver un módulo 3D. Puede ser de diferente forma, ¿verdad? Lo importante es el resultado que nosotros queramos tener. Cómo podemos aplicar todas estas estructuras, tanto en diseño gráfico, que hay bastante para aplicarlo, el uso de materiales, y también si queremos hacerlo digital, ¿verdad? Como ustedes mencionaban también, el hacer las figuras geométricas se puede utilizar programas, ¿verdad? O hacerlo en la computadora, pero hay que aprender a tener esa noción de espacio, de equilibrio, para que nuestra figura no vaya a quedar deforme también, ¿verdad? Entonces, los módulos, en resumen, ¿verdad? Es la base para hacer cualquier estructura modular. Nuestra figura tiene que estar bien diseñada, con medidas exactas. Por eso es que en todo este tema entra la matemática, ¿verdad? Que muchas veces no nos, no nos llama mucho la atención, o pensamos que la matemática ya no la vamos a seguir viendo. Yo creo que les he mencionado, ¿verdad? Que en diseño, aún en diseño gráfico en la universidad, nosotros tenemos que recibir un curso de matemática. Y esta área de dibujo geométrico, que es parte, ¿verdad? Ya sea si uno va a quedarse solo en el área de diseño, o alguien quiere continuar con arquitectura, que ya es, pues es otra rama muy diferente, ¿verdad? Ellos van a llevar otros cursos donde entra todo esto también de la estructura modular, ¿verdad? Entonces es como una base para que ustedes sepan cómo es que nosotros aplicamos todo esto de las estructuras modulares. Voy a dejar de compartir y quiero preguntarles si ustedes han tenido oportunidad de ver algún edificio con alguna estructura geométrica que les haya interesado, que les haya llamado la atención. Como les menciono, en todo nuestro alrededor podemos encontrar muchos diseños de estructuras geométricas. No sé si han tenido oportunidad de ver algo que les haya llamado la atención. O que Lo único que me acuerdo, yo sé que no es muy geométrico, pero no me acuerdo dónde está. Es una parada de Transmetro, de que está decorado ¿cómo le digo? Con vidrios, ¿sí? De colores, así geométricamente, así en diferentes tonos de verde. Ese fue lo único geométrico que recuerdo bien, donde cito, está cerca, ¿cómo se llama este mercado? Está por ahí por el centro, ¿verdad? ajá. Y está la estación bien bonita, es la más bonita que he visto. Está toda está hecha de vidrio y, y está de diferentes tonos de verde y transparente. Así. ¿Sería como vitral, Debbie? No. Pues no vitral porque no estaban como que tratando de simular ninguna forma, simplemente eran rectángulos tratando como de completar la estación, pero sí muy, muy bonito. Ajá. Ah, muy bien. Vamos a investigar cuál es para ver la estructura. Y gracias, Deb, por tu participación. Eh, Hay diferentes, eh, como les decía, diferentes diseños donde podemos encontrar todo esto de módulos. Eh, También en el diseño de interiores, que regularmente hay mucho, y como les mencionaba, es el minimalismo como el protagonista, ¿verdad?
porque encontramos diferentes estructuras como repisas, ¿verdad? Como centros de mesa, y ahí se aplica mucho la geometría, ¿verdad? Entonces cualquier figura se puede utilizar y cualquier material, porque hay muchos materiales también muy interesantes que se pueden trabajar como módulos. Y específicamente pues en diseño, aparte de las estructuras que ustedes realizaron en la primera unidad, no sé si alguien lo terminó colocando su cuadro en algún lugar de su casa que trabajaron en la primera unidad, pero estaban muy bonitas, entonces era también para poderlas, Susi, sí, a ti te quedó la de colores, muy bien, y no te han preguntado, Susi, en tu casa, cuando han visto tu trabajo, el de ustedes, porque fue el trabajo de 4. Pues así que si ya preguntas sobre la estructura, no, pero sí les parece bastante creativo, Ajá. porque queda bien como adorno. Queda bien como adorno, pero no te han preguntado si es complicado, porque a simple vista uno dice, ay, ¿cómo se hace? ¿Se recuerdan cuando ustedes lo vieron? De hecho, la a mí me muestra? costó aprender a hacer todo eso, porque Los así está dobles. como complicado, los dobleces del papel y todo eso. Gracias, Susi. Sí, si se dan cuenta, o sea, todo lo que es de diseño, yo creo que porque a ustedes les gusta, yo sé que a ustedes les gusta y por eso están en la carrera, lleva su grado de dificultad, ¿verdad? No es tan simple y por eso les he insistido, ¿verdad? Que cuando nos hablan de diseño y dicen si solo es hacer un dibujito, pero no es eso, ¿verdad? Nuestra profesión, ustedes que van a tener ya base de diversificado en el área de diseño, saben que todo lleva un proceso, o sea, sí tenemos ideas creativas, porque sí las podemos tener, pero también se estudia, ¿verdad? Para eso se estudia, no es solo se me ocurrió y ya. Todo lleva un proceso, lleva investigación y es interesante ver otras alternativas o nuevas técnicas. Pues deben de estar a la vanguardia en todo lo que vaya saliendo. El 3D también en sus exposiciones lo vimos, ¿verdad? Están en las tipografías también. En eso podemos observarlo, ¿verdad? Entonces, pues es bastante interesante todo lo de las estructuras modulares, dónde las encontramos, cómo las podemos trabajar en papel o en otro material. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, ¿verdad? Que les pueda ser de utilidad lo que reciben. Entonces, bueno, vamos a llegar hasta acá hoy. Gracias a Dios, pues ya llegamos a otra semana, ya es viernes. Yo deseo que puedan terminar de hacer lo que tengan pendiente y siempre envíen por correo, pregunten, sigan preguntando si tienen alguna duda con los maestros para continuar pues sumando sus puntos de zona y pues primeramente Dios, la otra semana que nos veamos, vamos a estar platicando, como les mencionaba en la otra clase, sobre el proyecto final a grandes rasgos para que ustedes puedan hacer un buen trabajo como hasta ahora lo han hecho. Felicitaciones por los videos muy creativos y pues estamos siempre para servirles hoy. Yo deseo que tengan un feliz día y cuídense mucho. Primeramente Dios, los saludo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana también y descansen, ¿verdad? Eso es. Feliz día. Igualmente. Hasta Adiós. luego. Gracias, Miss. Feliz día igualmente. Gracias.